Hola, mi nombre es Pablo Guerrero, soy alumno del Profesorado de Lengua y Literatura y en este espacio curricular Literatura Latinoamericana 2 voy a explicar el capítulo 1, Literatura y Cultura, del libro Transculturación, Narrativa en América Latina, del autor Ángel Rama. Este autor, teniendo en cuenta los aportes de Fernando Ortiz en el campo de la antropología latinoamericana, se interesa en saber cómo son los procesos de cambio en la narrativa del siglo XX. Este cambio es comprendido como la transculturación de la novela especialmente. Se produce un cambio de estructuras que ya fueron heredadas, ¿sí? Rama plantea si América Latina se independiza de Europa con respecto a lo literario y cuándo y cómo lo hace. Por ello, a partir del siglo XIX, los autores cuestionan y reflexionan acerca de la independencia, la originalidad y la representatividad de la literatura latinoamericana. Las letras latinoamericanas nunca se resignaron a sus orígenes y nunca se reconciliaron con su pasado ibérico, es decir, con España y Portugal. Siempre dice que se les movió ese deseo de independizarse de las fuentes primarias y en la originalidad de la literatura latinoamericana opera como guía su movedizo y novelero afán internacionalista. Pero esta originalidad solo podría alcanzarse mediante la representatividad de la región en la cual surge. La literatura entonces se entiende como un instrumento para forjar o idear la nacionalidad misma. Estos impulsos modeladores se mantienen en las épocas siguientes. Por ejemplo, el internacionalismo del periodo modernizador, que abarca de 1870 a 1910, llevó a cabo un proyecto de unión regional, restableciendo el mito de la patria común. La representatividad se trasladó a la visión supranacional y la originalidad quedó confinada a un talento netamente individual. Después, en el periodo nacionalista y social, de 1910 a 1940, los aspectos de criollismo, nativismo, regionalismo, indigenismo, negrismo, entre otros, restauran el principio de representatividad, pero como condición de originalidad e independencia. Rama también realiza una crítica a la visión contenidista. Este es donde el análisis se concentra solamente en los contenidos o los temas y deja de lado los aspectos formales y estilísticos. Entonces, esta visión contenidista revisó las obras literarias como simples documentos sociológicos, así como también rechaza la postura crítica que separa las obras literarias de su contexto cultural. Él propone restablecer las obras literarias dentro de las operaciones culturales que cumplen las sociedades americanas, reconocer construcciones significativas, el desarrollo del lenguaje simbólico, y especialmente dice que las obras literarias no están fuera de la cultura, sino que éstas la coronan. Con respecto al funcionamiento típico de la literatura latinoamericana, se lo puede explicar a partir del movimiento pendular entre dos polos. Por un lado tenemos un polo interno, así que sería lo local, las tradiciones internas propias de Latinoamérica, y un polo externo. Esta pendulación, ¿sí?, entre estos dos polos seguía la literatura latinoamericana desde sus orígenes. Este movimiento podría pensarse a partir del circuito comercial entre ciudades, puertos y el interior. Rama lo que dice es que va a pensar el sistema literario como un modelo de economía, como un producto que se comercializa. Y el objeto de estudio de Rama en relación a esta perspectiva se halla especialmente en el regionalismo. Pasando a lo que es la respuesta al conflicto vanguardismo y regionalismo, en la década del 30 se formularon en los conglomerados urbanos de América Latina una orientación narrativa que era cosmopolita y una realista crítica. Ambas conllevan la cancelación del movimiento regionalista. El regionalismo acentúa las particularidades culturales de áreas internas, conservaba los elementos del pasado que había contribuido al proceso de singularización para resistir a las innovaciones foráneas, extranjeras,
Y tras la Primera Guerra Mundial y el crack económico del año 29, se intensifica el proceso de transculturación en todos los órdenes de la vida americana. Es importante saber que Rama toma el esquema de Lanternari, ¿sí?, para distinguir tres momentos en la relación entre el impacto modernizador y la narrativa regionalista. Por ello, tenemos la vulnerabilidad cultural en la que se acepta las proposiciones externas y se renuncia sin luchar a las propias. Una rigidez cultural o un repliegue defensivo, ¿sí?, que rechaza toda aportación nueva y se limita solamente a los objetos y los valores constitutivos de una cultura propia. Y por último, la plasticidad cultural. Este mecanismo procura incorporar las novedades de otra cultura, no solo como objetos que son absorbidos por un complejo cultural, sino sobre todo como un estímulo de la tradicional estructura cultural, que es capaz de dar respuestas inventivas recurriendo a sus propios componentes. Entonces, la capacidad de transformación de la novela regionalista frente a lo modernizador se da a través de esta plasticidad que es cultural. En la transculturación y género narrativo, ¿sí?, Rama plantea que la originalidad se logra cuando se obtiene el proceso de transculturación. ¿Qué es la transculturación? Es un proceso por medio del cual la escritura pasa de los modelos europeos a lo que es un nuevo contexto sociocultural propio de América Latina. Lo primero que se produce ante la llegada de las vanguardias, es decir, lo nuevo, lo que viene de afuera, es un movimiento de aculturación, lo que quiere decir sin cultura. Existe una resistencia al cambio y que con el tiempo se conoce como una muerte cultural. Ante esta pérdida, lo que hacen los escritores es hacer procesos de selección, de modo de seguir siendo originales, resignifican nuevas estrategias, en lo que se produce un nuevo movimiento que se llama endoculturación. Es decir, que a partir de rechazar lo nuevo, se centran en su propia cultura, en la interna. Acá en lo mítico cobra gran importancia teniendo en cuenta la cultura indígena. Todo este movimiento provoca lo que se conoce como neoculturación, que significa que se produce el surgimiento de una nueva forma de cultura. Siguiendo con esta línea, habría 4 operaciones como pérdidas, selecciones, redescubrimientos e incorporaciones en el proceso transculturante. Entonces Rama explica que el proceso de transculturación se puede analizar a partir de la base de 3 categorías estéticas o valores. Entonces tenemos la lengua, la estructuración narrativa y la cosmovisión. Comenzando con la primera, la lengua, esta se ha posicionado como un lugar de resistencia y de independencia. En el modernismo, por ejemplo, se había establecido 2 modelos, uno de reconstrucción de la lengua española y el otro estrictamente literario, que fija una lengua por medio de una reconversión culta de la forma sintáctica del español americano. Se debe tener en cuenta cómo hablan los personajes y el narrador, especialmente cuando se habla de la lengua y en las obras. Lo que respecta a la estructuración narrativa o la estructura literaria, en ella hay una búsqueda de mecanismos que son literarios, que son propios y se recuperan las estructuras de la narración oral y popular. En ella se deben tener en cuenta qué tipo de narrador presenta la historia, cómo es la historia narrada, el tiempo, la presentación de personajes y también los espacios. Y por último tenemos la cosmovisión, ¿sí?, y en ella se asientan los valores y las ideologías. El pensar mítico se vuelve importante para interpretar los rasgos propios de América Latina. Se debe observar qué mirada del mundo se encuentra detrás de una obra y la presencia de los pensamientos mitológicos.